Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran Una misterio. vez más, contentos de poder estar juntos, alabar a nuestro Dios, el mensaje que ya tenemos con lo que hemos cantado, ¿no? Y ahora vamos a abrir juntos la palabra de Dios. Si recuerdan, les invito a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Habíamos comenzado la última vez que estuve con ustedes. Y Dios mediante vamos a continuar. Mateo capítulo 14. Y leemos una vez más a partir del versículo 19. Mateo 14. Leemos desde el versículo 19 en adelante. Dice así. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí la lectura. Y si recordamos un poquito, abuelo de pájaro, habíamos visto que unos capítulos antes, en Mateo 8, había acontecido algo similar, ¿no? Ellos estaban en la barca, Jesús estaba con ellos, pero durmiendo. Se levantó una tempestad y también, ¿no?, se llenaron de temor. Le dijeron al Señor Jesús, ¿no?, lo que estaba pasando, y Jesús lo que hizo es reprendió al viento, ¿no?, al agua, a la tempestad, y se calmó todo. Y ellos entonces quedaron asombrados. Ahora algo similar vuelve a pasar, lo tenemos relatado en Mateo capítulo 14, pero Jesús no estaba con ellos. Y habíamos dicho, a veces a nosotros nos gusta, ante una situación, un problema, ¿no?, orar y que enseguida, ¿no?, Dios pueda sacar el problema ese inmediatamente, ¿no?, como había pasado en Mateo 8, ¿no? Pero en su soberanía, en su gracia, en su poder, evidentemente el Señor Jesucristo estaba preparando a estos hombres, a estos discípulos, ¿no? Y aunque nosotros a veces en las pruebas preferimos, ¿no?, que directamente Dios las saque enseguida de nuestro camino, Dios las permite por algo, ¿no? Y así es donde va creciendo nuestra fe. Cuando habíamos dicho ese versículo 27, ¿no?, ahí en Mateo 14, 27, lo último que les había dicho es:
Ojalá que puedan recordar, memorizar ese versículo, ¿no? Y que pueda ser algo que cada día lo puedan poner en práctica, ¿no? Ante el diario vivir. Cuando Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y habíamos dicho, ¿no? Seguramente podemos ver a través de este pasaje el Señor Jesucristo calmando la tempestad. Pero habíamos dicho, hay algo más importante aún que eso, y es el Señor Jesucristo calmando el alma del hombre. Acá, como podemos ver, la tempestad seguía, pero cuando Jesús le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis, esto produjo un cambio en Pedro y en los discípulos que estaban en la barca. Y nos damos cuenta que hubo un cambio porque allí Pedro le dijo enseguida, como acabamos de leer, versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, aunque está la tempestad, si eres tú, bueno, no hay problema. Manda que vaya sobre las aguas. Y habíamos visto versículo 29, la respuesta de Jesús, ven, ven. Allí podemos mirar versículo 29, la acción de la fe. No fueron solamente estas palabras de Pedro, quiero andar sobre las aguas, sino ante la invitación del Señor Jesucristo, y lo habíamos visto esto, ¿no? Muchas veces vemos esta expresión del Señor Jesucristo, ven. Pero ante esta situación, cuando Él le dice ven, enseguida dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos, podríamos decir, la fe puesta en práctica. Enseguida Él se bajó de la barca. Humanamente hablando, podemos decir una locura, ¿no? No podemos entender cómo estaba en el bote y va a bajar al agua y caminar para ir a Jesús. Sin embargo, esa es la actitud de Pedro. Esas palabras de Jesús, ten ánimo, yo soy, no temáis, cambiaron de adentro hacia afuera a Pedro. Por eso decimos que yo les había comentado que cada milagro es una parábola, ¿no? Cada milagro tiene una enseñanza y mayor de la que ellos habían entendido que Jesús puede hacer que se calme, ¿no? La tempestad, es lo que ahora estaban experimentando, ¿no? Que aún en la tempestad Jesús podía calmar su alma, calmar su corazón. Conocemos Juan 14, 27, ¿no? Palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús estaba preparando, ¿no? A estos discípulos. Quería que pudieran entender que aún en la tribulación, en los problemas, en las dificultades, podían tener esa paz interior que el Señor Jesucristo podía dar. Mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo, y no es como el mundo la da. Yo pensaba, ¿no? La paz del mundo. A veces el mundo, y cuando hablo del mundo hablo del conjunto de los países, de las naciones, tratan de procurar con condiciones externas, ¿no? Lograr la paz. Tratan a lo mejor por determinadas leyes, por determinados tratados,
aún a veces utilizando, ¿no?, a la autoridad, la fuerza, ¿no? A veces obligando en una guerra a una tregua, ¿no?, para poder conciliar. Pero realmente el problema, como dice Santiago, ¿no?, está en el mismo corazón del hombre, ¿no?, en las pasiones que tiene el hombre en su interior. Y no está mal, ¿no?, que las naciones traten de obrar, ¿no?, por medio de leyes, por medio de tratados y de, aunque sea externamente, ¿no?, contribuir a que cesen las guerras, los asesinatos. Pero sabemos que esa es la forma del mundo, ¿no?, de poder encontrar algún tipo de paz. Desgraciadamente, cuando miramos al mundo, vemos cómo está el mundo, ¿no? Otros tratan de encontrar la paz en este mundo por medio de algunas filosofías. Conozco personas que tratan de empezar a leer algunos filósofos y a veces aparecen algunos dichos que ponen, ¿no?, y publican en distintos lugares y pretenden de esa forma, ¿no?, hallar la paz. Muy de boga está, por ejemplo, la yoga, ¿no?, o el yoga, esta disciplina, pero atrás de esto hay una filosofía también, ¿no? Algunos inocentemente tratan de tomar esto como realmente para estar bien en su interior, tener paz, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay una filosofía atrás de esto. Pero yo sé que mucha gente procura a través de esto alcanzar paz, ¿no? Medios humanos de relajación, escuchan solo su respiración, hacen determinadas posiciones, repiten una frase, ¿no?, o mantra que le llaman 108 veces, busca poner la mente en blanco, tratan de unirse con el universo. Filosofías para alcanzar, ¿no?, paz. Por eso, cuando Jesús en Juan 14:27 les está enseñando y les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no está hablando de esa paz del mundo. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que puede dar el Señor Jesucristo es otra cosa, sobrepasa todo entendimiento. Y por eso les puede decir, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Lo que estaban ahora en nuestro pasaje de Mateo 14 es teniendo podemos decir, una clase práctica. Estaban en la barca, el Señor Jesucristo estaba allí, ellos estaban atemorizados, pensaban que veían un fantasma. Cuando se identifica el Señor y le dicen, ten ánimo, yo soy, no temáis, Pedro empieza a expresar, ¿no?, su fe en la práctica y a caminar sobre las aguas, a pesar que la tempestad seguía. Realmente solo Dios es el que puede dar paz. Puede dar lo que decimos, ¿no?, esa paz al alma. Dios es Dios de paz. En Romanos 15:33 les voy a mencionar varios versículos, ¿no?, que hablan de nuestro Dios justamente como el Dios de paz. El hombre, como dijimos, externamente por leyes las naciones tratan de obtener de alguna forma la paz, otros por medio de filosofías tratan de tener, ¿no?, la paz interior, pero realmente al que deben buscar es a Dios, que es el Dios de paz. Romanos 15:33 dice que el Dios de paz sea con todos vosotros. El Dios de paz. Romanos 5:1 lo conocemos, lo cantamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Sabemos que el problema del hombre es el pecado, ¿no? Y por eso a través del Señor Jesucristo, cuando entregamos nuestra vida a Él, pudimos empezar a entender y comprender lo que es realmente la paz. La paz que Jesús puede darnos. Primero, la paz con Dios. Que es lo que el Señor Jesucristo nos dio. Y la mayoría de los que estamos acá podemos dar testimonio, ¿no? A lo mejor cuando alguien nos habló del Evangelio y entendimos y un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no sabemos bien qué pasó, pero teníamos paz en nuestro corazón. Estábamos experimentando algo distinto. Realmente es lo que Cristo logró, ¿no? Esa paz entre el hombre pecador y nuestro Padre Celestial. En Hechos 10:36 dice también: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 4:9, Pablo dice: lo que aprendiste, recibiste, oíste, vistes en mí, esto haced. ¿Y quién? El Dios de paz estará con vosotros. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y podríamos ahí sí seguir citando, ¿no? Pasajes en nuestra Biblia con relación a que Dios es un Dios de paz, en el sentido de que busca esa quietud, ¿no? Que Jesús estaba enseñando en nuestro pasaje a los discípulos en la práctica. A veces podemos confundir lo que realmente es la paz, ¿no? Cuando de repente a lo mejor estamos tranquilos, no tenemos ningún problema, ¿no? Estamos sentados tomando mate y decimos, bueno, entonces esa es la paz. Pero la paz que Dios está hablando es primero la paz del hombre con Dios y después, en función a lo que Cristo logró, poder nosotros, aún atravesando situaciones difíciles, poder experimentar esta paz que el mundo no conoce, sino que solamente es a través del Dios de paz. Por eso las cartas del Nuevo Testamento, una y otra vez, ¿no? Al inicio y al final, hablan de la paz de Dios. Romanos 1:7 está hablando Pablo y dice: gracia y paz a vosotros. Primero de Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros. Gálatas 1:3 empieza diciendo: gracia y paz sean a vosotros. Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros. Y así podemos leer, ¿no? Cada una de las cartas. Al Señor Jesucristo haber hecho la paz entre el hombre y Dios, ahora podemos empezar a experimentar esa paz que el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Es distinto, es otra cosa. Y realmente el creyente debe experimentar esa paz. El creyente realmente debe aprender a esa paz que logró Cristo entre nosotros y el Padre, ahora que eso gobierne en nuestra vida. Que no dependa de situaciones o circunstancias, sino que dependa, como dice el Señor Jesucristo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Que dependa del Señor Jesucristo. Jesucristo es el medio por lo que el hombre puede alcanzar la paz de Dios. No solo Jesús habla al viento y al mar y estos se calman, sino que también le ofrece al hombre calmar sus tempestades, sus vientos y poder tener paz y calma en su interior. Cada vez es más notorio cuando andamos
a veces o manejando o tratando con la gente o hablando, ¿no? Algunos dicen y le echan la culpa a la pandemia, a distintas situaciones, pero ya la gente está alterada, ¿no? La gente realmente no tiene esa tranquilidad, esa paz que el creyente debiera tener, ¿no? Y que debiera ser realmente algo que llame la atención a los que no conocen a Cristo. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que el creyente puede pasar estas tempestades y tener esta paz? Porque es la paz del Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Jesús quiere darle a los suyos su paz en el mundo y no la paz del mundo. Les repito, Jesús quiere darle a los suyos su paz en el mundo y no la paz del mundo. En Juan 16:33, Jesús dijo también: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora les dice también: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Le está hablando de la paz que Jesús les ha de dar, que no es como la del mundo, no es comparable, pero les dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad, ¿no? Es una verdad. El mundo está en contra de los principios de Dios. El creyente evidentemente no va a conciliar con los principios del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino, ¿se acuerdan?, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Así que vemos por un lado, Jesús promete la paz para los suyos, pero también les advierte que en este mundo hemos de tener aflicción. No son cosas contradictorias, sino justamente, como nuestro pasaje, en la tempestad, el Señor Jesucristo puede darles paz. Y esto es lo que les está enseñando, ¿no?, en esa barca. Entonces, no tengamos temor en este mundo, sino vayamos a Jesús y tendremos paz. El corazón se goza de paz, puede hacer enmudecer todas las tempestades de afuera, no importa lo que sea, siguiendo al Dios de paz. Va a tener paz en cada circunstancia. Uno de mis versículos preferidos, ¿no?, Isaías 26:3, ¿no?, muy conocido, lo saben algunos seguro de memoria, ¿no? Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que acá Jesús le dijo a Pedro? Ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Cuando realmente confiamos en Él, podemos tener esta completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por lo tanto, la paz, que no es como el mundo la da, sino la paz que ofrece el Señor Jesucristo a los suyos, no depende, de las circunstancias, de las situaciones. Vamos a tener aflicción, sino depende realmente de nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Cuando perdemos la paz, es porque realmente no estamos poniendo las cosas, en las manos del Señor Jesucristo. Entonces ahí sí vamos a tener temor, a afligirnos, a angustiarnos,
se nos van las cosas de las manos, pero cuando empezamos a confiar en el Señor Jesucristo y depender de Él y poner las cosas en las manos de Él, a pesar de las distintas circunstancias, vamos a poder experimentar esta paz. Yo tenía anotado, nuestra tarea es rendirnos a Cristo. Eso es lo que el creyente debe hacer. Estoy angustiado, estoy nervioso, no tengo esa paz. Bueno, lo que realmente tengo que hacer es rendirme, ¿no?, a los pies de Cristo. Hace unos días escuché una frase que me quedó dando vuelta en mi mente. Estaba escuchando en la BBN y hablaba del señorío de Cristo. Y el que hablaba decía sencillamente, qué bendición tener al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Porque no nos tenemos que preocupar más entonces, ¿no?, de decir, a ver, hago esto o lo otro, sino que realmente si Jesús es mi Señor, bueno, si Jesús dice esto, yo lo que tengo que hacer es eso, nada más. Ya no decido yo, decide Él es mi Señor. Y eso me llamó la atención, ¿no? Y nos saca un peso, nos saca una carga, ¿no? No es en esta situación, en esta circunstancia, a ver qué me parece que tengo que hacer, sino que Él es mi Señor, entonces lo que Él diga es lo que yo voy a hacer. Y ahí voy a poder tener entonces en las distintas situaciones y circunstancias paz. Nuestra tarea es rendirnos a Cristo. La lucha no es nuestra para cambiar al mundo, sino que nuestra tarea es seguir a Cristo, rendirnos a Cristo. Él va a dar la victoria en su tiempo. Cuando miramos en Juan 16:33, Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos, ¿no?, el Señor Jesucristo, un varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no?, que fue desechado, fue injustamente, ¿no?, condenado y crucificado. Sin embargo, Él está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Él realmente tuvo victoria, cumplió la voluntad de Dios, murió en la cruz, resucitó. Y confiad en mí porque yo he vencido, podemos traducirlo lo que dice Juan en primera de Juan 5:4. O sea, Juan escribe en 16:33 esto que hemos leído recién, confiad, yo he vencido al mundo, palabras del Señor Jesucristo. Y luego podemos decir que explica en primera de Juan 5:4 cómo vencemos al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Sencillamente, cuando nos rendimos al señorío de Cristo, vamos a poder pasar por las situaciones y circunstancias que sea, pero teniendo esa paz que el Señor Jesucristo prometió. Este milagro que vemos en nuestro pasaje, ¿no?, realmente, como decíamos, es más allá que Jesús calmando el mar y el viento. Es Jesús calmando al alma, ¿no?, al corazón de los discípulos. Es el cambio, ¿no?, que el hombre puede experimentar cuando el hombre viene a Cristo. La conversión, no es armonizar al alma con las circunstancias. No es ajustar las circunstancias al alma.
sino es armonizar al alma con su Señor para poder tener la paz de Dios en las diversas circunstancias. O sea, no dependemos de la situación o de las circunstancias, sino realmente es armonizar nuestra alma, ¿no?, con nuestro Señor. En la medida que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es soberano, que Él es poderoso. Si Él vino de tal manera, ¿no?, que nos amó, que murió en la cruz por nosotros para salvarnos, ¿cómo no va a estar pendiente de nuestra situación, ¿no? Ni un pelo de nuestra cabeza está fuera, ¿no?, de su conocimiento. Cuando realmente estamos bajo el señorío de Cristo, vamos a poder tener esta paz. Y un autor daba esta ilustración, y con esto vamos terminando. Puede haber en un barco tempestad, la tormenta puede azotar la nave, el sol puede ocultarse, la luna no verse, estar ocultas también las estrellas. Sin embargo, eso no significa, ¿no?, que el tiempo sigue corriendo. Si alguien tiene un reloj, el tiempo sigue corriendo, a pesar de que no veamos circunstancialmente el sol, la luna, las estrellas, ¿no?, que pueden orientarnos y guiarnos. Así, ¿no?, cuando nosotros dependemos en nuestra vida de las situaciones o de las circunstancias externas, ¿no?, de lo que miramos, lo que vemos en nuestros ojos, podemos confundirnos. Pero cuando realmente ponemos nuestro corazón, ¿no?, en la confianza en el Señor Jesucristo, como ese reloj que sigue corriendo, podemos realmente, ¿no?, tener esa paz. Y Isaías 32, 17, vamos a por hoy dejar acá, Dios mediante la próxima continuamos con otros pensamientos acerca de este hecho. Pero en Isaías 32, 17, versículo conocido también, nos dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Isaías 32, 17. Cantamos una y otra vez, ¿no?, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿no? Su manto por el mío, cantan ustedes, ¿no?, ese cambio que hace el Señor Jesucristo. Y realmente la justicia, ¿no?, del Señor Jesucristo en la cruz, el efecto de la justicia trae paz. El efecto de la obra de Cristo en la cruz trae la paz del hombre con Dios. Dijimos, el mundo, el hombre busca paz de distintas formas, no la encuentra porque no busca la paz en el que es el Dios de paz. Pero la labor de la justicia, dice, trae reposo, seguridad para siempre. Y cuando realmente hemos experimentado el efecto de la justicia, esa paz que Cristo logró entre el pecador y el Padre, la labor de esa justicia, cuando realmente nosotros comprendemos y entendemos, ¿no?, la justicia de Cristo y nos refugiamos en Él, en Cristo, vamos a poder tener esa paz, ese reposo, esa seguridad, a pesar de las circunstancias, esa seguridad para siempre. El efecto de la justicia de Cristo será paz.
la labor de la justicia nos traerá reposo y seguridad para siempre. Yo creo que en nuestro pasaje, cuando en Mateo 14, 27, ellos estaban atemorizados, con miedo, pero cuando Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, eso cambió su interior. Pedro le respondió, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo creo que acá están comprendiendo, empezando a comprender Pedro y los discípulos, ¿no? El reposo que pueden tener en la palabra de Jesús. El reposo y la seguridad para siempre. Y qué cosas tan sencillas son, ¿no? Pero justamente el mundo busca paz de distintas formas, de distintas maneras, ¿no? Aún sabemos, ¿no?, que hay un montón de problemas psíquicos y la gente busca de una y otra forma y vemos cómo el mundo está cada vez peor. Donde miren qué sencillo, ¿no? El Dios de paz es el único que puede dar la paz verdadera, es a través de Cristo. Y el efecto, ¿no?, de poner nuestra confianza en Cristo es reposo y seguridad para siempre. A veces el creyente, no valora las bendiciones realmente que tenemos en Cristo. No solamente el perdón de pecados, que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, nuestra esperanza de la pronta venida de Cristo, sino aún cuando el Señor Jesucristo nos dejó en este mundo y nos dijo que vamos a tener aflicción, Él prometió su paz. Por eso, una vez más les invito a recordar, ¿no?, esas frases del Señor Jesucristo en Mateo 14, 27, a poder recordarlo, memorizarlo, y que realmente esto sea algo práctico, ¿no?, para cada día, ¿no? Podemos ir a trabajar, podemos ir a hacer las compras, hacer los quehaceres, estar en la casa y recordar las palabras de Jesús. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a terminar con una palabra de oración. Te agradecemos en este primer día de la semana, nuestro Dios, por poder, como iglesia, como pecadores, pero habiendo recibido tu amor en la persona y el sacrificio de Cristo, ahora gozarnos a través de las canciones, de estas verdades que hemos cantado, y también abrir tu palabra para recordar por medio del Espíritu Santo lo que tú has enseñado a los discípulos y quieres enseñar a tu iglesia. Que estas verdades sencillas puedan calar hondo en nuestras vidas y a pesar de que en este mundo tendremos aflicción, que tú pongas tu paz en nuestros corazones. Oramos que Satanás no quite la semilla de tu palabra de nuestro corazón, sino que realmente podamos ponerla en práctica. Que realmente Jesús sea nuestro Señor y que gocemos, Padre, de poner en orden nuestra vida bajo el señorío de Cristo. Agradecidos, Padre, por estos momentos, pedimos tus cuidados en el resto de la semana, en el día y en las cosas que hemos de hacer. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio.